Hola, muy buenas noches. Bienvenidos. Esto es Cadena 365 Televisión. Estamos en este domingo muy particular porque nos está abarcando este fin de semana larguísimo, pero bastante convulsionado por muchísimas actividades, obviamente. Primero, la llegada de una importantísima cantidad de turismo a la provincia, lo que indudablemente es muy bueno, pero algunos temas siguen teniendo y son de mucha actualidad y tienen muchísima vigencia. Hoy vamos a hablar de economía, porque se ha conocido en el transcurso de la semana que terminó el último índice de inflación. Para algunos dicen que ha bajado, en su gran mayoría los especialistas dicen que esto sigue subiendo, que la inflación sigue escalando. Así que vamos a tratar de sacarnos algunas dudas, a ver cuáles son las perspectivas, hasta dónde el gobierno está atrapado en esta negociación con el Fondo Monetario Internacional y la candidatura o no del actual ministro de Economía, Sergio Massa, puede o no complicar toda esta situación. Vamos a ocuparnos de este tema. El conflicto docente de los autoconvocados parecía haber terminado. La situación en las escuelas se ha normalizado. En su gran mayoría, si no prácticamente todas las escuelas, están dictando clases de manera normal, están los docentes y están los alumnos. Pero bueno, hay algunos focos, como el que todavía, digamos, ha despertado cierta inquietud en Campo Quijano sobre la Ruta 51, que está trayendo muchas dificultades. Pero junto con esto, que parece ser como el último estertor, como el último foco de este conflicto, el tema es, y se ha concentrado todo ahora, en la recuperación de los contenidos. La recuperación no de los días de clase, sino la recuperación de contenidos. Los docentes tenían hasta el viernes 16 para presentar el plan de la recuperación de contenidos. Han pedido prórroga por todos estos feriados, por los que estamos abarcados. El tema es, ¿esto da resultado o no da resultado? Más allá de los planes que se han presentado, ¿qué dice la experiencia que se ha tenido en este sentido? No tan solo en otros conflictos, sino qué experiencia ha dejado la larguísima pandemia a la que nos ha sometido el coronavirus. Nos vamos a ocupar de este tema, de la educación, vamos a estar hablando concretamente hoy. Y tenemos que hablar de política, porque en la semana que pasó también ha cerrado el plazo para la presentación de los frentes electorales que van a competir primero en las PASO de agosto, en las generales de octubre, y de ahí saldrá quizás dos competidores, por lo menos lo que dicen las mediciones hasta aquí, es que habría balotaje. Entre quienes no se sabe. Bueno, es decir, que este plazo en el que se han inscrito los frentes electorales, con algunas sorpresas, tenemos que decirlo, tiene ahora como segundo paso de este cronograma la presentación de las candidaturas en no muchos días más. Así que nos tenemos que ocupar de esto y será parte del programa de este domingo. Así que a todos, bienvenidos, quédense ahí porque empezamos a informarlos en minutos nada más. ¿Sos inquilino? ¿Pagas expensas y no sabes qué estás pagando? ¿Las condiciones de contrato son abusivas? ¿Sos propietario y necesitas herramientas para alquilar sin intermediarios? Acércate a la primera Defensoría de Inquilinos de la ciudad en San Martín y Buenos Aires, de lunes a viernes, de 15 a 17 horas. También atendemos en SIX, nidos y delegaciones municipales. Brindamos asesoramiento jurídico para frenar abusos y se dispondrán conciliaciones gratuitas. Solicita turno o más información en www.municipalidadsalta.gov.ar/inquilinos. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven.
Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Es un gas incoloro, inoloro y altamente tóxico. Recordá que la llama debe ser azul. Si es de color naranja, llama a un gasista matriculado. Mantén los ambientes ventilados. No uses hornallas u hornos para calefaccionar. Apaga las estufas antes de dormir o si salís de casa. No enciendas el brasero adentro de la vivienda. Los síntomas de intoxicación son somnolencia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Llama al 911 o comunicate con el Servicio de Salud. Gobierno de Salta. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps. Otro servicio de Saeta. Bueno, les decía que hoy vamos a hablar de economía porque en la semana que terminó se ha conocido el nuevo índice de inflación y hemos escuchado voces disímiles, lo que llama un poco la atención porque para algunos ha bajado la inflación, para otros se ha mantenido, para otros sigue en este proceso de escalamiento y ha dejado como incertidumbre para quienes siguen esto de cerca, independientemente de a quienes los golpea también de cerca y en los bolsillos precisamente. Por eso hemos invitado hoy a Álvaro Pérez, él es director de la consultora Finex, porque queríamos ver, digamos, cómo se mira también desde Salta todo esto que ha ocurrido y dónde estamos parados. Así que Álvaro, muchas gracias por venir, muy amable. A vos, Indio, por la invitación, un placer. Bueno, la inflación sube, la inflación baja, la inflación se mantiene. ¿Qué pasa? ¿Qué mensaje contradictorio, ¿no? La inflación no baja, subió más lento. Entonces, eso es toda una definición también, porque hay muchas cosas que están atadas a la inflación. Principalmente, y lo que más preocupa a la sociedad son los alquileres. Porque vos sabés que la ley de alquileres te actualiza toda la inflación de un año en un mes determinado. Entonces, por ejemplo, este mes de repente subió 100% tu alquiler. Tenés un problema. Y generó un caos. Generó un caos. Espantoso. Exacto. Tuvimos a gente de dos inmobiliarias aquí y de la Cámara de Corredores Inmobiliarios con un panorama aterrador porque, digamos, esta ley de alquileres, digamos, golpeó a inquilinos y a propietarios y a todos, ¿no? A todos. La intención seguramente fue buena, el resultado pésimo. Entonces ahí tenés uno de los impactos del índice de inflación. Lo que bien decías vos, esto es una dinámica inflacionaria, es decir, no va a bajar, sino que va a disminuir su velocidad, la dinámica. Pero ahí es bueno aclarar a la gente que lo que mide el INDEC es una cartera de bienes determinados, que de repente no son tus bienes, no son los míos. Yo quizás no consumo entretenimiento y otra persona muy joven no consume salud, porque no gasta eso. Y esto es un índice un tanto arbitrario porque para estandarizar y poder hacer una medición general se usa determinados bienes, ¿no? Por ejemplo, carne, pero yo soy vegetariano. Entonces, es un índice un poco caprichoso, pero que sirve para medir. ¿Dónde se releva? Se releva en grandes centros urbanos, es decir, la gente de repente de Pichanal, Tartagal, no creo que tenga algún indicador, algún encuestador del INDEC permanentemente ahí. Y si lo tiene, será en algunos puntos y son algunas marcas de producto. Entonces el índice, las personas dicen, pero yo no siento, Álvaro, que la inflación sea del 8 o del 9. De repente en mi canasta, porque yo consumo alimentos, el arroz subió 18% en un mes. El arroz blanco, si uno entra a la página del INDEC,
página del INDEC, ahí tenés el informe y está desagregado los productos que hacen a esta canasta básica. Cuando mirás alimentos, tenés, no sé, la lechuga que de repente bajó. Está bien, pero lechuga no sé si consumí durante este mes. Entonces, tenés alimentos que están subiendo fuertemente con algunos bienes que están bajando producto de la temporada, las naranjas también, pero es lógico porque producto de la temporada, una buena temporada de naranjas, hace bajar el precio de la naranja por una cuestión de oferta y demanda. Sí, claro. O sea, Sí. Y por otro lado tenés una inflación, un gobierno que no ha implementado políticas verdaderas para resolver el problema de la inflación durante 4 años. Porque tener un comité que controle precios en los puntos de venta no es una política antiinflacionaria. Es un gesto, digamos, antiinflacionario, que está visto que no lo ha conseguido lograr en ninguno de los aspectos. Pero además es una gota de agua en el mar, nada, porque Exactamente. no El soluciona. problema es que no se diagnostica correctamente el problema de la inflación. Es decir, la inflación es producto de la guerra. Hay países, de hecho, los países que están en guerra tienen menos inflación que nosotros. Ujú. No, Ahora, ¿por qué no golpeó a todos los países de América Latina, digamos, ¿no? Porque bueno, la sequía. Uruguay tiene una sequía peor que la nuestra. Entonces, ¿qué son? No, son los empresarios. Resulta que estamos mandando muchos empresarios a Paraguay que están yendo a invertir. Hemos mandado muchos empresarios argentinos a Estados Unidos de forma histórica, a Miami. Entonces, entonces quiere decir que no son los empresarios, que no es la guerra, que no es la sequía. ¿Cuál es el motivo de la inflación? Hasta que uno no diagnostica una enfermedad correctamente, es decir, no sé, tengo una enfermedad respiratoria y me puse un yeso. Lógicamente no voy a resolverlo. Ujú. ¿Y cuál es, Álvaro? Naturalmente que el problema más grave que hoy tiene Argentina, o acarrea Argentina, es un déficit fiscal. Un déficit fiscal que se financia, es decir, con emisión monetaria. Porque la posibilidad de tomar deuda fue muy pequeña durante el gobierno de Macri, que al final no se pudo hacer, o sea, fueron 2 años. Después apareció el Fondo Monetario para resolver el problema de rolear la deuda, es decir, renovar la deuda. No te iban a renovar y tuviste que ir al Fondo Monetario. Entonces, una Argentina deficitaria crónica va a generar demandas de dólares y pesos. Es decir, esto es un Estado que gasta más de lo que recauda. De forma sistemática siempre. Y que adicionalmente a eso, porque hay muchos países que son deficitarios, incumple contratos. Es decir, no respeta su palabra, no respeta los contratos. Entonces, ni los argentinos ni los extranjeros desean estar posicionados o invirtiendo en bonos en pesos o bonos en dólares de un Estado defaulteador. Por eso es que Argentina hoy paga o rinden los bonos argentinos un 50% en dólares. Es increíble que Argentina tenga esta tasa. Tiene una inflación de país en guerra, sin guerra, tiene precios de bonos de países que han defaulteado. Argentina todavía no defaulteó, no dejó de pagar sus obligaciones, pero la tasa te marca que hay altísimas probabilidades que Argentina entre de nuevo en un default. Y cuando entra en un default, esto lo discutíamos el otro día con alguien de Nación, los perjudica a todos. Tenés un auto y pagás seguro de tu auto. ¿Dónde invierte la plata tu compañía de seguro? Vos algún día te vas a jubilar y vas a requerir fondos del ANSES. ¿Dónde invierte la plata el ANSES? En bonos argentinos, que si se defaultean o hay una quita de capital, le van a pegar a la compañía de seguros, le va a pegar a tu caja previsional, a tu caja de abogados, contadores, ingenieros, etcétera, o a cualquier ahorrista de forma individual. Entonces un default no lo podemos aplaudir. Argentina aplaude default. Entonces con toda esta historia y hoy con el sistema de precios roto, es decir, perdimos la referencia. Hay precios muy desajustados. El transporte público, la energía, se rompió el sistema de precios. Entonces, ¿cómo volvemos a una situación normal? Dolorosamente vamos a tener que pasar una etapa donde esos precios se van a ajustar y nos va a doler a todos los argentinos y después recién ahí vas a poder implementar un plan antiinflacionario verdadero, ¿no? Claro, porque además estamos entrando en un proceso electoral con un ministro de Economía que intenta ser candidato a presidente que digamos, pone las cosas aún peor, porque de ninguna manera va a asumir el déficit del Estado, o por lo menos se niegan a asumirlo, y tiene que ir a sentarse ante el Fondo Monetario Internacional porque necesita dólares, no tiene a dónde más ir. Bueno, fueron a China a buscar yenes para convertirlos en dólares, claro. Pero en definitiva, digamos, hoy Sergio Massa se tiene que sentar frente al Fondo Monetario y decirle, necesito dólares, pero le dicen, y sí, pero necesitamos un ajuste, claro. Necesitamos políticas, ¿y cómo hacemos? Exacto, y tenés un déficit primario, es decir, un déficit operativo, y tenés un déficit cuasi fiscal, que es aquel déficit de nuestro Banco Central endeudándose a tasa del ELIC, una tasa del 97%, de TEA, o sea, de tasa efectiva anual de más del 150%.
Entonces, la verdad que parece irresoluble el problema. Y la verdad que también parece difícil poder gestionar una campaña desde un Ministerio de Economía efervescente y que está que arde. Entonces, ¿cómo uno puede ser optimista para lo que resta del año hasta las elecciones? Es muy difícil ser optimista con la economía real. Por otro lado, hay sí un optimismo que lo estás viendo en el precio de las acciones, los bonos argentinos, porque se considera que va a haber un cambio de ciclo. Y ese cambio de ciclo puede ser positivo. Esto habitualmente es así, Argentina y las crisis generalmente son cíclicas, solo que Argentina va al infierno y vuelve al cielo, donde en el mundo no pasa eso. Hay crisis que son complejas, pero no a estos niveles. El déficit fiscal, hoy hay un ajuste. Hoy la realidad es que hay un ajuste. ¿Dónde se da el ajuste y cómo se da? De una forma poco transparente. ¿Por qué? Los ingresos por IVA, por los ingresos tributarios, subieron el 144%. Ahora, los salarios de nadie, mucho menos en el sector público, subieron a ese nivel. Por eso tenés el problema grave que tenés, donde los salarios de los empleos públicos están atrasados, los salarios de los empleos privados están atrasados, de los jubilados, etcétera, etcétera, y ahí arranca la efervescencia social. Por eso quizás el foco y el problema más grave esté puesto en una Argentina que va a transitar la peor parte del año sin dólares y sin recaudación. O sabés que al no tener dólares no tenés producto para exportar, no cobrás retenciones de exportaciones. Entonces te baja el ingreso tributario de ese rubro. Y tenés un año muy complicado en materia política, porque también sabés que cada año político arranca un nuevo plan platita, como en la elección de medio término. Sí, sí. ¿Te acordás que Cristina le escribió una carta a Guzmán reprochándole el ajuste que venía haciendo? Y ahí arrancó el plan platita, que hoy es la inflación de hoy, porque esto tiene un lag, ¿no? Tiene un tiempo de espera. Imprimimos hoy, generamos gasto público, pero la inflación la vamos a ver en 2 años. Esto es así. Bueno, está apareciendo, apareció y con fuerza. ¿Qué pasó con la inflación en el norte? De acuerdo a los cálculos de ustedes. Mira, nosotros no hacemos mediciones de inflación, lo que vemos es una sociedad muy complicada, porque cuando tienen el dato de pobreza, nos tiran un dato de pobreza donde, bueno, el 42% es pobre. Ahora, en comunidades aborígenes, en los más postergados, en los pueblos más postergados del interior, la pobreza es mucho mayor que el 42%. Eso es un promedio nacional de grandes centros urbanos. Ahora, el pueblo Huichi son 100% pobres. Ahí no hay no pobres. Con 200.000 pesos, una familia de cuatro integrantes, ¿cuántos en el norte, cuántos en el interior gana eso una familia? Sí. Entonces, aún así trabajando, ¿no? En todo el norte, te diría, en todo el norte. Entonces nuestra pobreza en el norte es mucho más alta. ¿Qué pasa cuando la pobreza es alta? La persona consume en alimentos el 100% de su ingreso. Una persona que gana 800.000 pesos, 1 millón de pesos, no va a comer por los 800.000 pesos. Va a consumir una gran parte en alimentos, pero otra parte la va a destinar a otras cuestiones. Vestimenta, indumentaria, viajes, recreación, etc. El que gana 200.000, tiene que comer. Entonces la inflación de alimentos le pegó mucho más fuerte. Y eso es lo preocupante, porque después de eso viene la baja de la calidad nutricional de los chicos y de los mayores. Eso provoca enfermedades en los mayores y menos capacidades cognitivas en los más pequeños. Y si tenemos un mundo que es rico a partir de la economía del conocimiento, como tenés un país como Japón, rico sin recursos naturales, te marca la pauta de que estamos hipotecando el futuro, que la inflación no es solamente un índice, sino que hipoteca el futuro y lo complica. Álvaro, en muy pocas palabras, no tenemos mucho más tiempo, ¿qué crees que debería hacer un próximo gobierno que no tenga este signo? Que gane cualquier sector de la oposición. O cualquier gobierno que gane. Las políticas tienen que ser técnicamente reales y sustentables. O sea, no podemos desconocer que la inflación es básicamente un proceso monetario. Que después, en el mientras tanto, haya ajuste de precios, puja distributiva, un montón de conceptos, sí, pero eso es mientras tanto. De largo plazo es monetario. Segundo, no se puede implementar una política sin poder político. O sea, necesitas tener todo el arco político alineado con un problema. Muchachos, tenemos una enfermedad respiratoria, no hay que poner un yeso, hay que hacer un tratamiento respiratorio. Y después tenemos que tener los movimientos sociales que entiendan e interpreten cuál es la forma en que una Argentina va a salir. Naturalmente que va a ser doloroso para algunos sectores o incómodos para algunos sectores, y eso tenemos que estar de acuerdo. ¿Qué cosas tiene que hacer Argentina? Hacer todo lo contrario que hizo hasta ahora. Porque alguno va a decir, bueno, pero bajamos impuestos indios y no conseguimos. No, pero vos, es como, empecé la dieta el lunes, hoy es domingo. Bueno, naturalmente no bajé un solo gramo, porque ninguna dieta aplica o tiene efectos en una semana de aplicación. Una baja de impuestos o un cambio de paradigma de la economía va a demorar tiempo en ser efectivo realmente. El argentino tiene que tener paciencia porque
Si no, no tenemos futuro. No hay nada de largo plazo que sea rápidamente aplicable. Vamos a necesitar a alguien que nos diga, como Churchill en aquel momento, sangre, sudor y lágrimas. Exacto. Para eso se necesita liderazgo político, como nos dijiste recién. Y que esté preparado para perder elecciones. El problema es que como tenés elecciones cada 2 años, siempre hay un plan platita, siempre hay alguna actitud que lleva a tener hipotecado el futuro y un presente un poquito mejor para la elección que sigue. Álvaro, muchísimas gracias, muy claro. Gracias. Y muy sencillo de interpretarte, fundamentalmente. Gracias, un placer. Muchas gracias. Quédese ahí, ya volvemos. Acuérdese, hoy vamos a estar hablando de educación y nos vamos a meter un poco en el terreno político porque tenemos ya en marcha la carrera electoral nacional. Una ciudad más iluminada es una ciudad más segura y más linda para todos. Ya colocamos más de 2.500 nuevas luminarias LED en toda la ciudad y llegaremos a más de 5.000. Apostamos a un consumo más sustentable y duradero. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Es un gas incoloro, inoloro y altamente tóxico. Recordá que la llama debe ser azul. Si es de color naranja, llama a un gasista matriculado. Mantén los ambientes ventilados. No uses hornallas u hornos para calefaccionar. Apaga las estufas antes de dormir o si salís de casa. No enciendas el brasero adentro de la vivienda. Los síntomas de intoxicación son somnolencia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Llama al 911 o comunicate con el Servicio de Salud. Gobierno de Salta. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps, otro servicio de Saeta. Bueno, les decía que ha tomado impulso la carrera electoral nacional porque ha vencido en la semana que terminó el plazo para la presentación de los frentes. Se viene ahora la presentación de las candidaturas. En el caso de Salta son candidatos a diputados nacionales. Lo que va a estar en juego son 4 bancas y sí hubo algunas sorpresas, si se puede decir, o no. Esto lo vamos a charlar con el diputado nacional Miguel Nani, que además es presidente de la Unión Cívica Radical, y queremos consultarlo primero por la conformación del Frente Juntos por el Cambio, con algunos partidos o sectores cercanos al gobernador Sáenz, que ha llamado un poco la atención a algunos, a otros no, pero le vamos a preguntar a él porque hay mucho para charlar. Gracias por venir, Miguel. ¿Cómo andás, Juan Manuel? Un gusto estar acá. Bueno, ¿fue sorpresivo esto de la incorporación de algunos sectores que son cercanos al gobernador Sáenz? Estos sectores que se incorporaron ahora
ya pertenecieron en algún momento a Juntos por el Cambio en el pasado, ¿no? Bueno, hay quienes estuvimos ininterrumpidamente juntos por el cambio, otros que no, pero esta vez nosotros sentíamos y veíamos que si hay hombres y mujeres en la dirigencia salteña que quieren ir contra el kirchnerismo, bueno, lo vamos a recibir, ¿no? Fue eso. En algunos debo decirte que sí, para mí fue alguna sorpresa, porque bueno, nunca me los imaginé estar juntos, ¿no? Pero digo... ¿Como quiénes, por ejemplo? ¿Qué sectores? No, digo, yo vi gente muy marcada, muy cercana al gobernador, es cierto, que pensé que quizás tomen otro rumbo, pero la verdad, el hecho de que vengan no me asusta y tampoco vamos a romper Juntos por el Cambio, como se quiso poner en crisis cuando haya una facción que adhería al gobernador que ahora quiere adherir a Juntos por el Cambio en la lucha con el kirchnerismo, ¿no? Ahora, no quiere decir que seamos lo mismo, no quiere decir que hayamos dejado de ser opositores. Nosotros, de hecho, estamos en el mismo lugar, ¿no? Hay una facción que se vino a acompañar y en eso, bueno, había una directriz nacional, sobre todo muy marcada de Larreta, que quería ampliar, ¿no? Yo siempre prefiero los lugares bien definidos, pero esta vez, bueno, había una dirigencia nacional que entendía que había que ampliar y nosotros no nos opusimos, la verdad. Obviamente sabrás que hay matices o habrá dirigentes que auspiciaban más que otros la entrada de estos sectores, ¿no? Pero yo creo que si nosotros nos vamos en la discusión indio de quién sí y quién no, se pierde de vista lo importante, ¿no? Que es cómo sacar al gobierno desde acá, ¿no? Al gobierno nacional, ¿no? Que es lo que hicimos. Vos fijate que en estos días a mí me da gusto que se haya firmado Juntos por el Cambio porque se había puesto hasta en duda, ¿no? Hasta había rumores de ruptura y demás, sobre todo desde la prensa, ¿no? Muchos preguntaban, che, se rompe, parece que se dividen, y para mí fue un gran paso, ¿no? Fue un gran paso. Bueno, ahora veremos, esta coalición en Salta es amplia, demasiado amplia, y bueno, yo siempre digo que cuando las coaliciones maduran son tan amplias que bueno, hay alas de coaliciones, ¿no? ¿Esto va a obligar a una interna para la definición de candidaturas o se va a solucionar, digamos, con diálogo? Yo creo que va a haber indefectiblemente una paso bien competitiva, porque te decía esto, ¿no? Digo, cuando las coaliciones se amplían o maduran de tal manera como esta, bueno, habrá un ala no justicialista de esta coalición, que espero encararla nosotros, ¿no? O un ala, no sé, con una línea bien definida. Entonces digo, a mí me gusta lo que está pasando, obviamente vos sabés que yo pertenezco a un partido con fuerte tradición política. A mí me gustaría volver al tiempo donde no había coaliciones, ¿no? Pero bueno, una cosa es lo que me gustaría y otra cosa es lo que nos está pasando. Y otra cosa muy distinta es lo que tenemos que hacer, porque hoy, digo, cuando vos ves al gobierno que se cae a pedazos y no para de pelearse, bueno, ahí es donde nosotros más maduramente tenemos que actuar. Ahora, Miguel, ¿entendés que esto que en algún momento, y durante esta última semana particularmente, tuvo una escalada en los niveles de, no sé si decir confrontación, pero sí de cruces verbales fundamentalmente, no hay ninguna posibilidad de ruptura en Juntos por el Cambio? No hay ninguna posibilidad de ruptura, la unidad está garantizada. Mirá, Juan Manuel, una coalición lo que hace es administrar intereses divergentes, ¿no? Entonces digo, distintos intereses. Esta no es una coalición de iguales, es una coalición de distintos, ¿no? Que tienen valores en común. Entonces lo que nosotros pensamos, o lo que hizo Cambiemos a nivel nacional, es no ocultar las diferencias y estimular el debate. Pero claro, yo creo que el error fue, porque hay que reconocerlo, que una cosa es discutir esto o llevar los problemas de la política a la casa de la gente cuando la gente está con el estómago lleno o vos tenés un nivel de inflación aceptable. Ahora, en este contexto, que hay angustia del otro lado, que hay tristeza, que hay desazón, hoy los salteños, la mitad de los que alquilan, ya estamos a 15, 16, no pagaron todavía su alquiler y salen a endeudarse para alquilar, digo. Además les aumentan en un 100% los alquileres ahora, ¿no? Totalmente, entonces digo, bueno, yo creo que Juntos por el Cambio lo que tiene que hacer es llamar a una fuerte responsabilidad. Ya dimos la vuelta a la página, tenemos ahora la misión en estos 9, 8 días que quedan de hacer muy buenas listas para que en definitiva saquemos al kirchnerismo del poder, de eso se trata. ¿Vas a ser candidato? No sé todavía, yo tengo muchas ganas,
A mí me pasó algo muy lindo, que después del 14 de mayo mucha gente, incontablemente, era Miguel, seguí, no bajé los brazos, seguí. Es un hermoso aliento. Yo quiero ayudar para que el kirchnerismo se vaya. Si me toca ser candidato, lo seré, y si no, estará todo bien. Pero quiero también acompañar a un candidato que encaje con el 100% de mis convicciones, ¿no? Así que veremos qué hace mi partido, sobre todo. En estas últimas horas se habló mucho de la posibilidad de la candidatura de Bettina Romero dentro de Juntos por el Cambio. ¿Eso es nada más que una especulación política o hay, digamos, algunos sectores que están promoviendo esto con fuerza, digamos? Mirá, también yo lo sé por medio de la prensa, por trascendido, nada. Lo cierto es que sí hay, Juntos por el Cambio hoy en Salta es principalmente el PRO y la UCR, y después hay 8 o 9 partidos adherentes, entre esos el partido de Bettina Romero, así que tiene todo el derecho a participar si es que quiere, ¿no? De hecho ella ya fue, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que se sorprendió también que, Bettina Romero en el 2015 fue, compitió conmigo, y digo, está bien si quiere participar, yo no sé, no puedo hablar por los otros, Juan Manuel. Hay sectores del PRO también que, digamos, que están dentro del sancismo, para ponerle nombres y que la gente se oriente un poco más, como Beto Castillo o como el ministro de los Ríos, que aparentemente tendrían aspiraciones y podrían llegar a competir dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? En estas PASO. Entiendo que es posible. Yo me encontré con algunos de ellos ahora en mi oficina cuando fueron a adherir al frente, a suscribir. No los veía hace mucho. Me dio mucho gusto que vengan a mi oficina, que charlemos un rato. No hablamos de candidaturas, pero la verdad es que yo creo que si ellos quieren participar pueden hacerlo. Yo creo que eso nos va a enriquecer, ¿no? Sobre todo porque creo que hay que ponerle matices distintos a Juntos por el Cambio. Yo creo que la gente va a elegir la mejor versión que le guste, ¿no? Te repito, Juan Manuel, esta es una coalición amplia, ojalá llegue para quedarse. Yo creo que el hito que firmamos ahora hace 2 o 3 días es que es una coalición donde suscribimos un contrato que quizás nos van a renovar la sociedad 4 años más, ya va para 12. Creo que lo que viene en la Argentina, ¿no? Sería muy extraño no tener un sistema ya de estas bicoaliciones, ¿no? Así que bueno, si ellos quieren participar, no va a haber problema. ¿Qué mandato salió de la última convención nacional? Ampliar Juntos por el Cambio. Esto de ampliar, y aprovecho porque, digamos, es como que esto agrietó un poco más las aguas dentro de Juntos por el Cambio, de aquellos que querían que se incorpore Schiaretti, y los que no querían que se incorpore Schiaretti. ¿Hasta dónde es ampliar ahora ante las PASO, ampliar después? ¿Esto quedó abierto a la discusión? No, ya prácticamente no, porque las personas que suscribieron hasta decir referente, que fue hace 2 días, Juan Manuel, son las que están, digamos, ¿no? Que es el PRO, la Coalición Cívica, la UCR, Margarita Stolbizer, el partido de Margarita Stolbizer, Esper y nadie más, ¿no? Entonces cualquier otra persona puede venir, pero ya a título personal, ¿no? No un frente de frente como se quería hacer. Y yo creo que esto se frenó con muy buen tino. Yo hablo humildemente desde un rincón de la República, pero creo que hubo un error táctico ahí de que en medio de una elección provincial anunciar que a la persona que vos enfrentás va a entrar al frente, yo lo veía medio... ¿no? Sí, claro, hablamos de las elecciones de Córdoba, ¿no? Exactamente, bueno, entonces, claro, hubo un pedido del radicalismo de Córdoba y del PRO de Córdoba, creo que con buen tino también nuestra Convención Nacional hizo eso, pero yo creo que hizo 3 cosas muy importantes, y nuestra Convención Nacional lo amplió, quizás demasiado amplio para el paladar de algunos. Después lo otro es, ratificó Juntos por el Cambio, que era lo más importante, pero lo más importante de todo es Juan Manuel, que es que ahí nosotros aprobamos una plataforma de gobierno, y en esa plataforma de gobierno es la hoja de ruta que va a tener Juntos por el Cambio. Esa diferencia que te digo que parece una cosa abstracta de nuestra plataforma de gobierno, no es una sutil diferencia, porque yo creo que el enorme error que cometió Juntos por el Cambio en el 2015 y que quizás sea parte de nuestra culpa, que el kirchnerismo haya vuelto en su peor versión, era no haber tenido un programa común, ¿no? Y nosotros nos fuimos escuchados y tímidamente al final, quizás con más energía, el radicalismo empezó a expresarse a través de la voz de Alfredo Cornejo en el tema tarifario, no sé si te acordás, en muchas cosas. Bueno, yo creo que ahora eso no va a pasar, tenemos una hoja de ruta muy certera, muy segura, muy previsible, porque digo, en medio de la desesperanza hay infinidad de oportunidades económicas para Argentina, ¿no?
pero bueno, absurdamente el gobierno las clausuró, ¿no? Miguel, ¿tenés alguna definición en cuanto parece que las candidaturas en Juntos por el Cambio, digamos, se encamina a que la competencia sea entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta? ¿Vos tenés una definición particular sobre esto? Te estás olvidando ahí de Gerardo Morales, sí, que hace 2 días empapeló la ciudad de Salta. Sí. Hay rumores de todo tipo. Lo cierto es que habiendo 2 o 3 candidaturas, yo creo que los 3 o los 2 referentes que queden son muy buenos, ¿no? Cada uno con un matiz distinto, ¿no? Con características bien diferentes, pero a mí no me cabe la menor duda que los 2 van a ser buenos presidentes. Yo no tengo todavía una definición acerca de lo que va a ser el radicalismo acá en Salta o puntualmente qué candidaturas vamos a ocupar. Va a depender mucho de lo que haga el radicalismo a nivel nacional. Hay rumores también que irá un vice para cada lado. La verdad que no lo sabemos. Porque eso se está cocinando en este instante. Entonces, ¿te imaginas siendo candidato, si te tocara ser candidato, vas a ser candidato solo del radicalismo enfrentando al PRO, o crees que esto va a ser una mixtura de sectores? Sí, va a haber, creo que nunca hicimos una lista pura, porque digo, eso es aislarse, ¿no? La verdad que yo tengo buen diálogo con los 2 sectores, ¿no? Del PRO, y digo, con algunos quizá tengas más afinidad que otros. No me preguntes cuál, pero la verdad, Indio, es que vamos a hacer una lista mixturada. Bueno, Miguel, te agradezco mucho haber venido. Muchas gracias, Indio, muy hasta amable. Cualquier momento. Quédese ahí porque hoy nos toca también hablar de educación después de lo que fue este tiempo de tensiones y crisis a raíz de los reclamos de los docentes autoconvocados. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps, otro servicio de Saeta. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Continuamos legislando sobre los temas que te interesan y preocupan. Trabajamos en normativas sobre seguridad vial, cuidado de espacios públicos, concientización y más obras en los barrios. Desde el Consejo Deliberante gestionamos para mejorar la calidad de vida de cada salteño. Si querés conocer más, ingresá a cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Evita intoxicaciones por monóxido de carbono. Es un gas incoloro, inoloro y altamente tóxico. Recordá que la llama debe ser azul. Si es de color naranja, llama a un gasista matriculado. Mantén los ambientes ventilados. No uses hornallas u hornos para calefaccionar. Apaga las estufas antes de dormir o si salís de casa. No enciendas el brasero adentro de la vivienda. Los síntomas de intoxicación son somnolencia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos. Llama al 911 o comunicate con el Servicio de Salud. Gobierno de Salta. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. ¿Sos inquilino? ¿Pagas expensas y no sabes qué estás pagando? ¿Las condiciones de contrato son abusivas? ¿Sos propietario y necesitas herramientas para alquilar sin intermediarios? Acércate a la primera Defensoría de Inquilinos de la ciudad en San Martín y Buenos Aires, de lunes a viernes, de 15 a 17 horas. También atendemos en Six, Nidos
consulados y delegaciones municipales. Brindamos asesoramiento jurídico para frenar abusos y se dispondrán conciliaciones gratuitas. Solicita turno o más información en www.municipalidadsalta.gov.ar/inquilinos. Municipalidad de Salta. Betina Romero, Intendenta. Bueno, muy bien. Queríamos charlar, como le anticipábamos en el inicio del programa, sobre educación. Me parece que cuando ha bajado un poco la espuma del conflicto, aunque quedan algunos focos de esto, vamos a estar hoy charlando con Adriana Sarabia, es la segunda autoridad del Ministerio de Educación de la provincia, la secretaria de Gestión Educativa, y vamos a tener la posibilidad de saber, bueno, qué ha pasado, qué está pasando todavía, porque aparentemente hay algunos focos, pero fundamentalmente hasta dónde se van a poder recuperar los contenidos, que me parece que es la discusión y la expectativa hacia el futuro. Adriana, muchas gracias por venir, muy amable. Gracias a vos por Bueno, ¿en qué estado se encuentra el conflicto hoy? Bueno, ya está en vías de solución, gracias a Dios. Han sido muchas las reuniones que se han mantenido en este gobierno, que se caracteriza por la apertura al diálogo, por la capacidad de escucha. Así que bueno, hemos acordado las últimas resoluciones en función de lo que nos pedían el sector docente, y en la reunión que mantuvieron con el vicegobernador y los senadores y los diputados, ¿no? Así que bueno, nosotros ya habíamos... de ese acuerdo, digamos, ¿qué falta? ¿De la recuperación de contenidos nada más o hay algunos puntos que todavía hay que discutir? Del acta acuerdo hay puntos que firmó el vicegobernador Marocco, hay puntos que se van a tratar a partir del día 26, ¿no? Que tiene que ver más que nada con la parte que se analizan los ítems de los recibos de sueldo y algunas cuestiones que, bueno, que lo analizan los especialistas, ¿no? Porque el recibo de sueldo docente es muy complejo, tiene montones de ítems que impactan en el básico, en diferentes partes del sueldo, que eso la verdad que ni yo lo manejo, ¿no? Lo manejan la parte de la Secretaría de Recursos Administrativos y el Ministerio de Finanzas, ¿no? O sea, es algo muy complejo que lo maneja Finanzas. Por eso es tan difícil, porque por ahí en las reuniones que manteníamos decían, nosotros queremos ya que se resuelva este punto, por ejemplo, ¿no? De pasar de un porcentaje a otro. Y es muy complejo, porque además eso después repercute, cada aumento que se hace en el sector docente, después repercute en los otros sectores de la administración pública, ¿no? Entonces, es algo, como yo les decía, ni que esté sentado el gobernador acá lo puede resolver, porque es algo que tienen que hacer ecuaciones o qué sé yo, ¿no? Sus cálculos matemáticos y financieros, sobre todo, para ver qué es lo que puede la provincia. Y realmente la provincia hizo un muy gran esfuerzo para poder darle a los docentes lo que se estableció en paritaria, ¿no? Y además los docentes están cobrando en tiempo y en forma, y siempre, además de cobrar en tiempo y en forma, ahora cada 15 días, hoy cobramos el aguinaldo, están recibiendo un dinero, ¿no? Por lo que sea, qué sé yo, por ejemplo, ahora viene el aguinaldo, después vamos a tener el sueldo de julio, que ya va a tener el aumento del cargo testigo de 203.000 pesos. Otro esfuerzo que hizo la provincia en función de la información que dio la paritaria nacional de cuánto era la canasta básica. Entonces, y después viene el bono de 30.000 pesos en julio, y después el sueldo de agosto, y después el bono de 30.000 pesos. Entonces, y es
un hecho que los sueldos de Salta los sueldos docentes son los mejores pagos. Esto es lo paradójico, ¿no?, de todo esto, Sí. porque Jujuy por ejemplo, ahora tiene sí. una marcha enorme, Jujuy tiene un conflicto Así es, tremendo. que se quieren parecer a nosotros. Y el reclamo de los Sí. docentes jujeños es: queremos cobrar como los docentes de Salta. Así Esto es lo es. paradójico Así de es. esta situación. O sea, la verdad que yo creo que, bueno, hay otros sectores ahí, ¿no?, interfiriendo, porque realmente los ¿Sectores docentes... políticos? Sí, los docentes nos pedían volver, ¿no? Nos pedían volver y fue toda una evolución, ¿no? Primero de decir día no trabajado, día no pagado, después pasamos a decir, bueno, devuelvan los días y les pagamos, y después esta instancia de decir, bueno, recuperemos los contenidos, ¿no? Entonces... Ahora que lo menciona, necesito preguntarle, ¿se recuperan los contenidos? En realidad se intensifican algunos contenidos y lo que tenemos es la normativa que acompaña y que acompañó en tiempos de pandemia, y después también se elaboraron más resoluciones ministeriales por parte de la Secretaría de Planeamiento Educativo, donde se hace hincapié en lo que es los contenidos prioritarios, ¿no? En los que sí o sí los chicos tienen que tener, ¿no? Entonces, una pérdida ahí. De tiempo, digamos, sí. De tiempo Sí. y de contenidos. Sí, sí. Bueno, pero los docentes saben cómo elaborar este plan de recuperación de contenidos. Y lo que también, la última resolución que salió ayer, ya de mi Secretaría de Gestión, en donde le pedíamos que por favor adhieran al plan. Porque, por ejemplo, si yo no vuelvo hoy o no volví ayer, ¿cómo sé yo, como autoridad de la escuela, directora, que el docente se va a adherir al plan de recuperación? Nos han pedido una prórroga y se las dimos, pero necesitamos saber que se van a adherir. Entonces, tenemos estipulado una fecha de hoy, donde cada docente le va a informar a su director diciendo, yo me adhiero al plan, ¿no? Yo me adhiero al plan y después lo voy a presentar al plan de recuperación de contenidos hasta el viernes que viene, el otro viernes, ¿no? Entonces, invitar, ¿no?, a todos los que no volvieron en esta tranquilidad de que no van a tener descuentos, y la tranquilidad también que sepan que no van a tener faltas injustificadas. Ahora, Adriana, ¿cuánto queda en conflicto de esto, digamos, si se puede medir en porcentajes? Muy poco, estamos hablando de un 7%, ¿no? Así que muy poco, y bueno, y realmente... Y son de sectores, digamos, que no responden ni siquiera a la asamblea, de sectores políticos. También hubo una interna ahí dentro de los sectores representativos, cuando aparecieron 2 abogados, ¿no? Y la verdad que han desinformado mucho, ¿no? Entonces... la gente tenía miedo, decía, no, te están coartando el derecho a manifestarte. Nada que ver, o sea, había un abogado que hablaba de decreto cuando eran resoluciones ministeriales, ¿no? Entonces, la verdad que ha habido mucha desinformación. Ahora, Adriana, las preguntas que surgen de esto, ¿por qué estos temas que los autoconvocados les reclaman discutir al gobierno no se discuten con los gremios? Porque, a ver, no vamos a desconocer, y en esto yo quiero ser claro porque lo he sostenido durante todo el conflicto. Acá hay, digamos, una base del conflicto que tiene que ver, primero, con el proceso inflacionario que vivimos, que es tremendo, una falta de representatividad de los gremios por otro lado. Entonces, la pregunta es, y la anarquía que se gestó. Digamos, en un escenario anárquico es imposible ni trabajar, ni planificar absolutamente nada. ¿Por qué estos temas no se discuten con los gremios? ¿Por qué lo reclaman los autoconvocados? No, el tema es el siguiente. Yo coincido con usted que es la inflación, ¿no? Realmente la inflación produce este descontento en todos los sectores, en todos los niveles, en todo, porque yo cuento para ir a comprar un paquete de pañales, y a la semana siguiente, al día siguiente ya es otro el presupuesto. Yo creo que la inflación nos lleva a este malestar, ¿no? Porque las negociaciones paritarias
son muy intensas, se discuten todo esto que los distintos sectores de autoconvocados plantean, son temas de discusión, ¿no? Porque y además las reuniones de paritarias antes, había una reunión a principio de año, nosotros tuvimos en febrero, en mayo, vamos a volver a juntarnos en agosto, por este mismo proceso inflacionario, ¿no? Entonces, las discusiones adentro de las paritarias con los gremios son intensas. Entonces dicen, ¿y estos temas que reclaman los autoconvocados se discuten con los gremios? Totalmente. Entonces totalmente. ¿Hay un problema de comunicación de los gremios con los docentes o dónde está el Yo creo punto? Que inclusive es un problema de representatividad, pero de todos los sectores, no solo de lo gremial, porque las agresiones que cualquiera de nosotros reciben, y yo creo que es por el fastidio que se siente ante la inflación y la falta de poder adquisitivo y de poder pagar las deudas o lo que uno tenga planificado hacer, ¿no? Porque si no, a las pruebas me remito, o sea, la falta de representatividad está dada porque si hay elecciones en los gremios, hubieron elecciones provinciales y hubo un apoyo tremendo a la gestión del gobernador, ¿no? Entonces, por eso... En el programa de la semana pasada hablábamos con el senador Rosso, sí, de Güemes, sí, que es al que lo escuché con más énfasis, incluso decírselo a los autoconvocados con los que se reunieron. ¿Por qué no forman un gremio o no se presentan dentro de las elecciones de cada uno de los gremios? Así es. Esto es lo extraño de esto. Porque por eso es esta anarquía y esta anomia, ¿no? Porque es difícil sentarse a conversar. Yo estuve en 4 reuniones con diferentes grupos de autoconvocados y hago hincapié en que son diferentes grupos porque nunca son las mismas personas. 3 o 4 personas se repiten de los delegados que ellos dicen, delegados de los 24 departamentos. Entonces, en esta anarquía así es muy difícil poder entablar un diálogo, ¿no? El tema está también que el sistema representativo nuestro, por algo existen las normas y la manera de decir cómo puedo entablar un diálogo. Yo acuerdo con 23 personas y a la semana siguiente estas 23 personas son otras 23, sí, o claro, otras 20. Claro, ¿no? es la anarquía. Claro, Digamos, entonces no se puede. Y no se puede. en este escenario, digamos, ¿qué expectativas hay para agosto? ¿No va a volver a pasar esto en agosto? ¿Qué se planifica dentro del gobierno y particularmente bueno, del ministerio? Eso, claro, nosotros, la verdad que yo no me siento autoridad competente para responder esa pregunta, ¿no? Porque ¿Cree que es más política que técnica? Sí, y además financiera, porque también el gobernador planteó lo de la cláusula gatillo, que eso yo no entiendo ni 5, ¿no? Eso es más ya para la gente técnica que le llaman. Es más, las críticas que teníamos desde los autoconvocados decía, ¿por qué vienen ustedes que no tienen poder de decisión? Reitero, el poder de decisión ni siquiera lo puede tener el gobernador porque hay que hacer una planificación estratégica y ver qué recursos tiene la provincia efectivamente para a ver qué aumento se les puede dar a todos los empleados públicos del sector docente. Este foco chiquito que ustedes dicen que, bueno, que Quijano lo tiene, digamos, sí, como un poco de epicentro, ¿no? Sí. ¿Qué reclama esa gente? ¿Qué está pidiendo? Bueno, el foco, puntualmente el foco de Quijano, porque yo estuve el viernes pasado en San Antonio de los Cobres. Estuvimos con otros ministros para arreglar el conflicto. Y en ese momento fue tal el no querer el diálogo, porque hicimos 3 reuniones diferentes, ¿no? En una estuvo el ministro Camacho trabajando y dialogando con el sector de los camioneros, en otra estuvieron el ministro de la producción y el ministro de turismo hablando con los pueblos originarios, y en otra mesa estuve yo con otros representantes del grupo de autoconvocados de San Antonio de los Cobres. Y ahí no quisieron escuchar nada, ellos decían que los reciban sí o sí a los 23 delegados de la provincia hoy a las 2 de la tarde en Salta. Y bueno, cuando yo les pasé la información que los iba a recibir el vicegobernador, ellos se levantaron furiosos y se fueron, pero son muy
pocos. Por ejemplo, en San Antonio Los Cobres la semana pasada había un 17%, en los Andes, en San Antonio también, 17% de adhesión, o sea, eran muy pocos los docentes. Ahora, ¿y qué piden? Y después estaban los de salud, que el conflicto de salud es diferente al nuestro. Es más, cuando fue el incidente del 7 de junio, eran 4 personas de salud y hablaban los mismos de salud que era un conflicto docente. Los docentes y la gente que, por ejemplo, fue a la catedral también eran de salud, ¿no? Entonces, ¿qué más piden? La verdad que yo ya no sé, ¿no? Porque el arreglo financiero, el acuerdo salarial que se dio en paritarias, ya está, ¿no? Y después ya le concedimos todos los demás desde el punto de vista educativo y pedagógico. O sea, y lo que nos falta es que vuelvan, ¿no? Porque la verdad que los necesitamos, los chicos los necesitan. Adriana, le agradezco mucho haber venido, ha sido muy amable. Gracias a usted. Bueno, nosotros nos estamos despidiendo, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta casa, en Somos Salta y Jujuy. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches.